El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. El Evangelio es la palabra de Dios. Para que haya un cambio dentro del corazón del ser humano, Dios formuló algo grandioso. Se llama el Evangelio. Es una realidad, ¿cierto? Cuando entramos ahí, vamos a entrar en programa y la introducción dice que el Evangelio cambia. Eso es una realidad, es algo infalible. ¿Por qué? Porque el Evangelio es del cielo, la religión es aquí de la tierra. El Evangelio es de Dios, la religión es una invención humana. El Evangelio es una solución eterna, infinita, celestial. La religión es una alternativa humana. Eso es lo que yo he aprendido durante el tiempo que llevo, ¿cierto?, estudiando la palabra de Dios. Sabe, querido televidente, que para uno encontrarse con Cristo tiene que ser por revelación. ¿Qué es eso? Yo se lo he explicado, mire, a gente profesional. Por ahí les explico las cosas de Dios. Les digo, usted ya tuvo una revelación, ya Cristo se reveló a su vida, y ellos empiezan a indagar, a preguntar, a inquietarse. Por ahí es el asunto, ¿sabe? Vamos a leer una carta, unos apartes cortos de la carta de San Pablo a los Gálatas, precisamente donde Pablo habla a la iglesia de los Gálatas de esa manera, recordándoles a la iglesia de Galacia cómo es que después de haber tenido la revelación grande de Jesucristo el Señor, de lo que Él es y de lo que puede hacer en una vida, ellos se habían desviado a hacer otro tipo de cosas. Como Él mismo les dice ahí en la carta, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. Un espíritu de fascinación se los había arrastrado a recoger otro tipo de doctrinas y meterlas al Evangelio. Ese es el problema grande, doctrinalmente hablando, que tienen hoy las religiones. Cada uno como que se afirma en su propia verdad, entre comillas, pero no es la verdad de Dios. O la revuelven, o la quitan, o traen del Antiguo Testamento y le pegan al Nuevo y hacen un pilón de cosas. ¿Sabe? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de procesos. Él puso un orden desde la creación del mundo y aún el orden permanece. Nada le ha fallado a Él, ¿cierto? Nosotros los seres humanos somos los que fallamos, más aún cuando se trata de la parte espiritual, de la parte doctrinal, porque si Dios lo dice, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hay que creerlo, querido televidente. Invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que venga a darnos su consuelo, para que venga a darnos su revelación, para que venga allí a guiarnos a toda verdad. Son los trabajos, la labor que tiene el Espíritu Santo sobre un ser humano. Guiarlo a la verdad de Dios, revelarle la verdad sobre Dios. ¿Cuál es la verdad sobre Dios? Se llama el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la verdad sobre Dios? Es Jesucristo. ¿Cuál es la verdad sobre Dios? Es su palabra. ¿Cierto que sí? Gálatas 1, del 6 al 9. Dice lo siguiente: si yo quisiera bautizar este mensaje, diría lo que está ahí en el título: no hay otro evangelio. O sea, para aquellos que pretenden, ¿cierto?, decir que las cosas de Dios son así, que hay que hacer así. Bueno, ¿y el Evangelio de Cristo qué orden tiene? ¿Cierto? ¿Qué ordena? ¿Cómo es lo que el Señor habla en su palabra y qué es lo que tenemos que hacer? Estoy maravillado, estoy en el verso 6 del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Pablo escribe, el Espíritu Santo a través de Pablo a una iglesia, quedó como la palabra de Dios, la carta a los Gálatas. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo lo resalto ahí, esas palabritas donde dice para seguir un evangelio diferente. Y me acuerdo de alguien que tuve que decirle una vez
que se jactaba de grandes cosas, otro predicador como yo, y decía, mire, yo tengo la iglesia en la mejor autopista de una ciudad capital. Yo tengo 600, 800 miembros en la iglesia. Le dije, no me diga más, porque yo conozco el evangelio de esa misión. Con eso, como Cristo, lo dejé callado. ¿Por qué? Porque uno ya conoce los fundamentos de cada misión. Estoy hablando de las cristianas, de las pseudocristianas que se parecen a las cristianas pero que son sectas, y de las religiosas. O sea, a mí me dicen el nombre de tal religión, el nombre de tal misión, el nombre de tal secta, y yo conozco ya el fundamento de doctrina que dan allá. Así es que cuando uno ya es alto espiritualmente, uno ya mira las cosas un poquito casi que a nivel de Dios. Uno espiritualiza las cosas y uno conoce porque uno estudió misión y doctrina por doctrina, a ver en qué fundamentan los tales, los cuales esa religión, ese movimiento pseudocristiano o esa doctrina. Y entonces uno ya sabe, con el solo hecho del nombre uno ya sabe. Aquí Pablo como que le dice a los Gálatas casi algo parecido de lo que yo estoy explicando. Les dice, no me digan más. O sea que el evangelio que yo les prediqué, ya ustedes no lo tienen, ya tienen ese otro evangelio. Tremendo esto. Así es el corazón del ser humano, ¿cierto? En lo más que Dios recalca que mantengamos firmeza es en las cosas de la fe, en las cosas doctrinales. ¿Por qué? Porque aquí uno juega el camino para ir al cielo, hermanos. Aquí uno juega el itinerario para ir allá o no ir, ¿cierto? Para estar con Dios un día o no estar allá eternamente. Por eso es que es tan delicado las cosas doctrinales, ¿cierto? Dice en el verso 7, no que haya otro evangelio, les dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir el evangelio? La palabra de Dios. Es transgredirlo, es cambiarlo, ya lo había dicho, es volverlo santo como algo pecaminoso, ¿cierto que sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué es volver algo transgresor, cambiarlo y volverlo como algo pecaminoso? Pues la palabra de Dios, la ley divina, ¿cierto? Agregarle, quitarle, decir que eso no es así. ¿Cierto? Hoy día la gente no acomoda su vida a la palabra de Dios, no quiere eso, no quiere acomodar su vida a la palabra de Dios, quiere más bien traer la palabra de Dios y acomodarla a como cada quien vive. Así quiere la humanidad. Eso se llama religión, así sin pensarlo dos veces. ¿Qué más es la palabra pervertir? Puede ser también perturbar el orden de las cosas de Dios, ¿cierto? En un anterior programa lo estaba diciendo. Dios dio un orden desde la creación, ¿cierto? Desde después de Cristo, con la iglesia apostólica, dio un orden apostólico, dio unos ministerios, dio unas reglas a seguir, ¿cierto? Dio unos dones espirituales que son las herramientas para trabajar en una obra, un ministro como yo, ¿cierto? Y entonces la gente aprovecha eso, dicen, ay, esto es negocio, vengan para acá que esto podemos negociar con la fe. Lo hacen claro. Y por eso a uno muchas veces lo miran por la imagen de otro predicador, de otro pastor que ha hecho de la fe negocio. Que Dios nos libre de tales situaciones. Pervirtieron los Gálatas, pervirtieron el evangelio, metiendo cosas pecaminosas, ¿cierto? Transgrediendo la ley divina, la palabra de Dios. Y Pablo le reclama aquí en la carta, ¿cierto? A los Gálatas. ¿Qué más podría ser pervertir? Viciar la palabra de Dios se puede, claro que sí, cambiar lo que a mí no me conviene, ¿cierto? Si aquí me dice que no, pues sencillamente yo paso la página y digo, eso a mí no me interesa, ¿cierto? Porque quiero acomodar el evangelio, la palabra de Dios es a mi forma de vida y no a la forma de vida que Dios expone, ¿cierto? Y plasma aquí en la palabra del Señor, ¿cierto? Aquí también Pablo les dice, mire, mas si aún a nosotros y a ustedes va un ángel del cielo, baja de allá y os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema. Si la gente quisiera entender un tricito, que es andar por fuera del evangelio, un ser humano, más cuando se conoce la verdad, porque aquí los Gálatas ya había sido revelada la verdad de Dios.
ya caminaban con la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces Pablo les advierte y les dice, oiga, mire, así vean usted un ángel del cielo, un pastor vestido de seda, que se llame profeta, que se llame apóstol. Oiga, tengan cuidado, porque si un ángel baja del cielo con otro evangelio, eso es anatema, eso es maldición. Y sigue diciendo el verso 9, estoy en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve y lo recalca, es firme la palabra de Dios por la boca de Pablo a los Gálatas. Quizás sea firme para usted, querido televidente, que cuando Dios habla por segunda vez, o sea, habla dos veces, como cuando llamó a Moisés, 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 le estaba diciendo, lo estoy llamando en serio, así, una cosa bien firme, como antes hemos dicho y también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se lo dice en el verso 8 y en el verso 9. Tengan cuidado, porque ustedes empezaron, ¿cierto?, por el Espíritu, siguiendo las reglas, siendo celosos de la palabra. Y ahora están metiendo otros cuentos de que también eso es del evangelio, que también eso es de la palabra de Dios. No, pues escudriñe y mire a ver. Jesús dijo, vosotros mucho erráis, porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Gente que se equivoca, hay gente que litiga y dice palabras que Dios no ha dicho. Lo he escuchado, cierto, lo he captado, lo he escuchado, lo he percibido. Una de ellas es que ayúdame que yo te ayudaré. Yo en algún tiempo, aún siendo ya cristiano, lo creía. Escudriñé la Escritura total y no encontré esa palabra. Dios no lo ha dicho. No, arrepiéntete, conviértete a Cristo, que Dios te dará las cosas, Dios te ayudará. Cierto que sí, pídele a Dios con fe que Dios te las dará. Eso sí es diferente. El evangelio es la verdad sobre Dios, es algo indiscutible. O sea, ¿para qué nos ponemos a buscarle litigios, añadiduras, peros a la palabra? Porque no los tiene, no los hay. El evangelio es la verdad sobre Dios. Por eso se reitera, por eso se predica, por eso está escrito desde el principio hasta el fin, a dónde va a parar la humanidad. Por eso dio Dios en propiciación a Jesucristo, para que la gente pueda ser perdonada y justificada y vaya ante Él a su trono un día al juicio, libremente y justificado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Pablo recibió la verdad sobre el evangelio, la verdad sobre Cristo a través de una revelación. Ahí está en el verso 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Mire eso. En otras palabras, no lo aprendí de ninguna religión. Me lo dio Dios. A mí me gusta cuando un pastor, un evangelista, un profeta de Dios es levantado empíricamente, así como un compositor de música compone sus canciones empíricas. Empírico quiere decir que Dios es el que lo enseña, Dios es el que le revela todo, el que le da la sabiduría para hacer las cosas. Y Pablo aquí lo reitera y dice, yo no recibí esa revelación de lo que estoy haciendo como apóstol, de ningún ser humano, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Póngale atención a esa palabra, querido televidente. Cuando Cristo se revela su vida, usted no vuelve a ser la misma persona, porque usted empieza a entender con su mente, con sus ojos naturales, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Eso se llama revelación. Algo muy visual que perturba el evangelio, ¿sabe qué es? La tradición religiosa. Está en el verso 14. Me adelanté ahí y me salté unos versículos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice Pablo, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Algo, si a mí me preguntan, dentro de este contexto que estamos leyendo, ¿qué puede perturbar, cierto, el evangelio, la palabra de Dios? Algo fuerte que lo perturbe, la tradición religiosa. La misma palabra de Dios lo enuncia. Querido televidente, la verdad sobre el evangelio permanece cuando usted y yo no mezclamos la palabra de Dios con ninguna otra cosa doctrinal. Escuche lo que le digo, porque no hay otro evangelio, no lo hay. Le voy a volver a repetir lo que le acabo de decir, porque es el resumen de lo que usted y yo estamos aprendiendo en esta hora. La verdad del evangelio permanece cuando usted y yo no mezclamos la palabra de Dios con ninguna otra cosa doctrinal.
Ahí permanece la verdad de Dios. Pablo les estaba diciendo, mire, yo antes de ser apóstol era un perseguidor y asolador, era un tradicionalista religioso, era judío de nombre, pero no de hechos ni de conducta, ¿cierto? No tenía a Cristo en su corazón. Y eso, querido televidente, cierro con esto, es lo que le hace falta a muchas personas hoy día. Que la revelación de Dios llegue a sus vidas, que Cristo lo tenga usted en el corazón, que el Espíritu Santo gobierne su vida y que usted permanezca en el Evangelio sin meter ninguna otra doctrina, para que eso no se perturbe. Siga latente. Gracias, nos vemos muy pronto. Cristo los ama, Dios los bendiga. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.